El duque Martins le pregunta al caballero, el cual se llama Rolf, qué asunto urgente podría llevar a un esposo a correr hacia su esposa a esas horas. Rolf le responde que quizás el esposo es quien estaba desesperado por sus necesidades. El duque Martins, incrédulo, le pregunta si acaso están hablando del mismo hombre de sangre fría. Rolf argumenta que incluso el más frío de los hombres tiene deseos. El duque expresa que eso es algo completamente inesperado, y que nunca se imaginó que el emperador Linel Gadeonedpa se sentiría atraído por la emperatriz. El caballero Rolf asiente con la cabeza dándole la razón y añade que parece que su majestad tiene un buen gusto después de todo. Esa declaración dejó perplejo al duque Martins. ¿Qué acabas de decir?, preguntó el duque confundido. Eso suena como si estuvieras diciendo que la emperatriz es bastante atractiva, ¿no es así?, cuestionó. Internamente, se pregunta si acaso él es el último en darse cuenta de eso. El caballero se sonroja, y apenado le comenta que es un poco delicado decirlo, pero cuando estaban en el reino, vio a la emperatriz practicando el manejo de la espada en la sala de entrenamiento varias veces. Afirma que cuando ves a la emperatriz manejando la espada, no se puede evitar pensar que es más que hermosa, es fascinante. El duque, impactado, le pregunta si la emperatriz practica esgrima, y si acaso es tan hábil como el caballero. El caballero Rolf, completamente fascinado, le responde que no, que comparado con su majestad parece un niño de 5 años blandiendo una espada. El gran duque entiende entonces por qué Zelda se burló de él, con no haber podido pasar el examen de la Orden de Caballeros. Lo único que puede hacer ahora es maldecir. Cambiando de tema, le pregunta al caballero Rolf cuáles son las novedades. Rolf le responde que aún no hay mejoría, y que, de acuerdo con el médico, esa semana será crucial. Le informa que parece que los caballeros del príncipe Tesler están convencidos de que el cuerpo fue arrastrado río abajo, después de caer del acantilado. El duque Martín señala que, en realidad, caer por el acantilado y seguir con vida ya es sorprendente. Le pide que le diga al médico que lo vigile las 24 horas del día, y le pregunta cómo está el niño. El caballero Rolf le responde que, afortunadamente, no sufrió heridas graves, y quizás sea porque estaba en los brazos de su padre cuando cayeron del acantilado. Le comenta que hay algo que aún no es seguro, pero cree que debería de saberlo. El duque le pregunta de qué se trata. El caballero le comenta que ese mercenario llamado Norton podría no ser de origen tan humilde como lo parece. ¿Por qué dices eso?, cuestionó el duque Martins impresionado. Dentro de la joya, en la empuñadura de su espada, había algo parecido a un sello, respondió el caballero. No es un sello utilizado en el reino de Satonil, creo que es un sello que podría pertenecer a una familia noble o incluso a la realeza, señaló. Sir Rolf, tráeme esa espada, ordenó el duque Martins con una mirada decidida. A la mañana siguiente, en el palacio de la emperatriz. Nuestra protagonista despierta gracias a los rayos del sol y a las dulces caricias de Linel. ¿Te has despertado?, preguntó el emperador a una adormilada Zelda. Yo he dormido muy cálido y profundamente. ¿Qué hay de ti?, cuestionó Linel. Yo también dormí muy fresca y profundamente, fue lo que respondió Zelda. Linel le asegura que en verano le suplicará que no se vaya para poder dormir. Nuestra protagonista, con una sonrisa, le responde que esperará ansiosamente eso. Justo entonces, Zelda se percata de que Linel no lleva pijamas y, avergonzada, se aleja rápidamente. El emperador, al ver su reacción, le aclara que, mientras dormía, se sintió incómodo al sentir algo presionando sus piernas. Entonces, ¿ahora mismo estás?, exclamó Zelda, mortificada. Sí, así es, estoy desnudo, comentó Linel sin una pizca de vergüenza. El rostro de Zelda se vuelve rojo carmesí debido a su vergüenza y decide esconder su rostro. Minutos después. De verdad no lo puedo creer, nunca pensé que esconderías tu cara en la almohada solo porque me quité la ropa, señaló Linel mientras desayunaban. Es que me sorprendió mucho, lo siento mucho, comentó nuestra protagonista apenada. Esa reacción hizo reír al emperador. Luego le entrega un pastel y le pide a Zelda que lo pruebe. Le explica que es un pastel hecho con manzana, limón y arándanos, y es uno de sus favoritos. A nuestra protagonista se le iluminan los ojos al probarlo. ¿Cómo describirías el sabor del pastel en una palabra?, preguntó Linel curioso. Diría que es un sabor que no quiero compartir con nadie más, contestó Zelda. Cuando probé el pastel por primera vez, pensé exactamente lo mismo, le contó Linel mientras se reía.
Es normal no querer compartir algo que te gusta, añadió. ¿Tú qué opinas, emperatriz?, preguntó. ¿Sobre qué?, cuestionó Zelda, confundida. La próxima semana es la ceremonia para recibir a las concubinas, contestó el emperador. Después de la ceremonia, oficialmente tendrás que compartirme con ellas, alegó. Pero su majestad no es un pastel, señaló Zelda, incómoda. Esas palabras desanimaron a Lynel. Mientras se levanta de su asiento, le da la razón y le informa que tiene una reunión en unos minutos, así que debe retirarse primero. Le comenta que, si le ha gustado el pastel, puede comerse el de él también, ya que no lo ha tocado a propósito. ¿No dijiste que no te gusta compartir con nadie tu pastel favorito? ¿Por qué me lo estás dando?, preguntó Zelda sonrojada. Lynel se acerca a Zelda con una sonrisa y la abraza. Eres la emperatriz, no somos extraños, fue lo que respondió el emperador en el oído de ella. Unos días después, en el palacio de las concubinas. Catherine, enfurecida, le señala a las sirvientas que la cintura debe estar más ajustada. Luego las insulta. Al verse en el espejo, reflexiona que se supone que en la ceremonia de concubinas debe llevar un vestido color crema, pero eso no le importa. Lo único que le importa, es que ella sea la que luzca más hermosa. Aunque recuerda que fue atrapada en una cita secreta con el conde Isen, y eso provocó que se cancelara el compromiso. Terminó su relación con el conde de inmediato, y como Lynel no dijo nada, nadie sabe sobre el incidente, así que está convencida de que no habrá problemas. Cree que con esa apariencia perfecta no habrá hombre que no caiga, y seducir a Lynel es solo cuestión de tiempo. Cuando recuerda la existencia de Zelda, se le frunce el ceño y, con enfado, expresa que no puede creer que esa mujer sin valor se convirtiera en emperatriz. Pero piensa que, al final, lo que importa no es el título, sino el poder. Si tengo un hijo, tanto Lynel como el imperio serán míos nuevamente, expresó Catherine con una sonrisa maliciosa. Tú serás la que incline la cabeza, Zelda von Trova, afirmó con seguridad. Y así fue como, llegó el día de la ceremonia de las concubinas. Originalmente, la ceremonia de las concubinas del imperio de Rafión, se llevaba a cabo de manera sencilla en la sala de oración del templo, pero esa vez, la ceremonia se llevó a cabo a una escala bastante grande en la capilla del santuario. Fueron los ministros quienes impulsaron activamente esa celebración, y el emperador Lynel no tuvo otra opción que aceptar, puesto que era parte del acuerdo previo al matrimonio con el reino de Satonil. De hecho, la razón por la que se adelantó tanto la ceremonia para tomar a las concubinas fue gracias a la cooperación del gran duque Martins, quien permanece como ministro de Asuntos Exteriores. El gran duque se mezcló con los ministros como si fuera un ciudadano leal del imperio de Rafión, e incluso anunció públicamente que darle la bienvenida a una concubina era lo correcto, según los deseos del reino de Satonil. Nadie sabe que todo eso fue un plan previo para posicionar a la nueva emperatriz. Zelda desde su habitación en el palacio de la emperatriz, observa el templo, y reflexiona que pronto la ceremonia de bienvenida para las concubinas empezará. Mientras las concubinas se alistaban, Melanie, indignada, cuestiona qué tiene esa mujer, refiriéndose a Catherine, para que se convierta en la primera concubina, ya que es, como ella, una hija de un duque. Cecilini trata de callarla, advirtiéndole que Catherine la va a escuchar, y le recuerda que Catherine también era la amante del emperador, por eso se convirtió en la primera concubina. Melanie, mientras ríe maliciosamente, le pregunta si acaso no sabe que una moneda de oro rota tiene menos valor que una moneda de plata intacta, por el hecho de que, por más que intentes volver a pegarla, lo roto sigue estando roto. Luego le informa a una de las sirvientas que prefiere esos aretes de diamantes que están por allí, y le pide que se los traiga. En eso, Catherine se levanta y cuestiona quién se atreve a levantar la voz más alta que ella en esa sala. Melanie, ¿sabes una cosa?, cuestionó Catherine con una voz amenazante, mientras sujetaba el rostro de la dama. Una moneda de oro rota puede ser fundida y reutilizada, por lo tanto, una moneda de oro siempre valdrá más que una de plata a pesar de su condición, exclamó. ¿Vas a soltarme o no? ¿Y de qué tonterías estás hablando?, cuestionó Melanie indignada. Las otras dos a tu lado lo entendieron, le respondió Catherine. ¿Por qué tú no lo captas?, le preguntó a Melanie. Melanie, te lo explicaré de una manera más sencilla para que lo entiendas. Yo soy la primera concubina, y tú eres la segunda, aclaró amenazantemente. Aunque mi relación con el emperador se rompió, ahora tengo la oportunidad de reconciliarme, agregó. Mientras que tú, que nunca has interactuado ni una sola vez con él,
no eres ni siquiera una oponente digna para mí, señaló Catherine. Lo que quiero decir es que tú y yo no valemos lo mismo, añadió. Melanie, indignada, le cuestiona a Catherine si acaso se cree la emperatriz. En ese instante, aparece el secretario imperial, Rafael, y les comunica a las damas que la ceremonia está a punto de empezar, así que les pide que, por favor, se preparen para entrar. Catherine le responde que entiende, y le sugiere a las demás futuras concubinas que, a partir de ese momento, lo mejor sería empezar a mostrar respeto hacia ella, la primera concubina. Les advierte que no querrán descubrir lo fuerte que puede ser su mano. Rosie, quien se encontraba apartada a un costado, reflexiona que ninguna de ellas es fácil de tratar. En el fondo, se siente preocupada por la emperatriz, y por eso se pregunta qué estará haciendo en ese momento, supone que debe estar sintiéndose mal. Lamenta que la primera reunión de ellas haya sido un desastre y que ahora ella misma se haya convertido en una concubina. Piensa que tal vez con el tiempo, y ganando su confianza, algún día la emperatriz le abra su corazón. Luego se observa en el espejo y decide quitarse un elegante broche de su cabello, porque no quiere verse hermosa ese día. En la capilla del templo, anuncian que comenzará la ceremonia de las concubinas. El sacerdote le pide a su majestad el emperador que, por favor, exprese sus saludos de afecto a las concubinas. El emperador besa la mano a cada una. Luego el sacerdote le pide a su majestad y a las concubinas que coloquen sus manos en el altar, porque procederán con la ceremonia de bendición. Tras haber recibido la bendición, el sacerdote anuncia que la ceremonia ha concluido. Le indica a su majestad que debe intercambiar besos con las concubinas. El emperador realiza lo que le señalaron, pero no puede dejar de pensar en Zelda. Desea saber qué está haciendo en ese momento. Mientras tanto, nuestra protagonista se siente aliviada de que no le hayan ordenado asistir a la ceremonia de las concubinas. Reflexiona que ya se siente perturbada estando allí sola, y cree que si hubiera asistido, habría pasado un día aún más incómodo. Mientras observa los palacios anexos que pertenecen a las concubinas, se pregunta si, a esas alturas, el emperador ya se habría dirigido a los aposentos de una de ellas. Su expresión se entristece con solo imaginarlo, cree que necesita acostarse, porque si duerme tal vez se sienta mejor. Afuera de la habitación logra escuchar a su sirvienta Charon cuestionando a alguien si lo dice en serio. Zelda se preguntaba quién fue hasta sus aposentos a esa hora. Charon pide a esa persona que espere un momento, que informará a su majestad la emperatriz. Nuestra protagonista se sonroja, y se pregunta si podría ser Lynel quien se encuentra del otro lado de la habitación. Charon entra a la habitación de Zelda, y nuestra protagonista rápidamente le pregunta quién ha llegado. Charon le informa que el gran duque Martins ha solicitado una audiencia con su majestad la emperatriz. Zelda, incrédula, pregunta si es el gran duque y qué hace a esa hora. Charon le responde que sí es él, y que la está esperando en el despacho en ese momento. Le cuenta que le preguntó cuál era el motivo de la visita, pero el duque solo le dijo que se lo diría directamente a la emperatriz en persona. Le comenta que si no le parece bien recibirlo, puede pedirle que vuelva al día siguiente. Nuestra protagonista, tras pensarlo, le responde que no, ya que aún no es hora de dormir, por lo que estará bien recibirlo en ese momento. Le pregunta si antes no podría traerle un chal para cubrirse los hombros. A lo que Charon le responde que se lo traerá de inmediato. En el despacho, el gran duque Martins expresa su sorpresa de que la emperatriz haya decidido recibirlo, y comenta que espera no haber interrumpido su descanso. Luego de tomar asiento, Zelda le aclara que él sí interrumpió su descanso, sin embargo, salió a recibirlo porque le causaba curiosidad la razón de su visita repentina. Ante el visible disgusto de la emperatriz, el duque se pone nervioso y le pide que no se enoje. Luego le cuenta que pensó que su majestad se sentiría muy sola esa noche, y por eso fue hasta allí para ofrecer su compañía. Nuestra protagonista no puede asimilar que ese fue el motivo por el que acudió a verla a esas horas. Su majestad, no se ponga nerviosa, exclamó el duque Martins al ver a Zelda muy rígida. Por supuesto, después de todo, hoy es la ceremonia de las concubinas, así que supongo que es inevitable, añadió. Esa provocación molestó a Zelda, reflexiona que ya sabía que el duque no había llegado hasta allí solo para conversar. Me han dicho que hoy su majestad el emperador pasará la noche en la habitación de una de las concubinas, comentó el duque Martins. ¿Lo sabías?, preguntó. Sí, es parte del protocolo, fue la respuesta que le dio Zelda. Internamente, piensa que lo que es extraño es la forma en que ese hecho le molesta a ella.
Su expresión no es muy buena, expresó el gran duque a la emperatriz. Nuestra protagonista solo piensa que esa persona, refiriéndose al gran duque, es realmente molesta. A estas alturas, probablemente el emperador estará conversando con la concubina en el dormitorio, ¿no es así?, cuestionó el duque Martins. O tal vez ya haya pasado la hora de conversar, añadió. Gran duque, ¿qué es lo que quiere decir?, cuestionó Zelda indignada. Se lo dije al principio, creí que su majestad no estaría de buen humor, así que vine a hacerle compañía, aclaró el gran duque. Pareces más un espectador de mi disgusto, en lugar de una compañía, comentó nuestra protagonista. Si ya tuviste suficiente de mis reacciones, deberías retirarte e irte a dormir, añadió enfadada mientras se levantaba. Luego le informa que se retirará. Justo entonces, llega Charón, completamente alterada, y le comunica a la emperatriz que el emperador está en ese momento en el dormitorio. Zelda, incrédula, le pregunta si está en su dormitorio. Ya que se supone que debería estar en los aposentos de una de las concubinas, entonces no se explica por qué está en su dormitorio. Se pregunta si acaso Lynelle ha descubierto algo, si descubrió sobre su identidad como emperatriz sustituta. Gran duque, ¿es posible que su majestad haya descubierto algo sobre nuestra situación?, preguntó Zelda preocupada al duque Martins. ¿Nuestra situación?, cuestionó el emperador disgustado. Zelda se sobresalta ante su llegada. El gran duque rápidamente saluda con una reverencia a su majestad el emperador. Lynelle simplemente lo fulmina con la mirada. ¿Acaso hay algo entre ustedes dos que yo no debería saber?, preguntó Lynelle a Zelda, molesto. No sabía que el gran duque y la emperatriz fueran tan cercanos como para usar un nosotros, añadió. Nuestra protagonista piensa que si permite que investigue al duque Martins, puede que descubra su verdadera identidad. Por lo que llega a la conclusión de que es mejor no levantar más sospechas innecesarias. Me parece exagerado decir que somos cercanos, fue lo que respondió la emperatriz. ¿Estás segura?, cuestionó Lynelle. Sí, estoy segura, afirmó nuestra protagonista. Entonces, ¿no te importaría si mato al gran duque?, cuestionó el emperador. Esa sugerencia hizo sobresaltar a nuestra protagonista. En el fondo se pregunta si de verdad piensa matar al gran duque. ¿Qué te parece?, insistió Lynelle. No es mala idea, respondió Zelda, e internamente piensa que realmente es muy tentador. Pero si matas al gran duque, puede que un noble aún más raro llegue del imperio de Satonil, argumentó Zelda. Esa respuesta hizo que Lynelle estallara en risas. Tienes razón, si eso pasara, sería más problemático para mí también, comentó mientras la sujetaba del hombro. Gran duque, te felicito por sobrevivir en el palacio de la emperatriz, le dijo al duque Martins mientras abrazaba a Zelda. Deberías irte ahora, antes de que mi sonrisa desaparezca, advirtió mientras señalaba la salida. El gran duque, nervioso, termina aceptando e informa que entonces se retirará. Antes de que saliera, le susurró algo en el oído a Zelda, lo que provocó que ella se mortificara. Luego de ese encuentro, Lynelle le pide a la emperatriz que entonces fueran al dormitorio. Minutos después, en la habitación de la emperatriz. Por cierto, Su Majestad, ¿qué lo trae hasta aquí a esta hora? ¿No debería estar en la habitación de una de las concubinas esta noche?, preguntó Zelda curiosa. Sí, pero terminé viniendo al palacio de la emperatriz, contestó el emperador. ¿Por qué? Es algo que me he estado preguntando en silencio, agregó. ¿Te molestaba la idea de que fuera a ver a una de las concubinas?, cuestionó, intrigado. Un poco sí, fue lo que respondió Zelda. Esa respuesta hizo que se le dibujara una sonrisa al emperador. En ese caso, ¿por qué no me dijiste que era algo que te molestaba?, cuestionó Lynelle mientras se acercaba a Zelda. ¿Qué quieres decir?, preguntó Zelda, confundida. Si lo dices, todo será diferente, aseguró el emperador mientras acorralaba a Zelda en la cama. Lynelle intentó besar a nuestra protagonista, pero ella logró bloquear los labios de él antes de que tocaran los suyos. En el fondo se preguntaba si realmente todo cambiaría. Reflexiona que ni siquiera pasó la primera noche con la concubina, como si nada hubiera pasado. Pero siente que eso no puede ser, es imposible. Porque sabe muy bien lo que significa tomar concubinas, no están solo para cenar, pasear y conversar. ¿Sabes?, preguntó Lynelle. Aunque sea el emperador del imperio de Rafión, es embarazoso que rechaces mi beso, exclamó. Y ni siquiera respondes, agregó.
Zelda se sonroja, piensa que ella ni siquiera debería aferrarse a Lynel. Pero aún así quiere hacerlo, quiere quedarse a su lado y monopolizar a Lynel una y otra vez. A pesar de saber que es un camino difícil. ¿Es tan difícil decir que no quieres que pase la noche con las concubinas?, preguntó Lynel mientras tomaba a Zelda de la cintura. Sin dejar que dé una respuesta, funde sus labios con los de ella en un beso apasionado. Dime que quieres que me quede contigo esta noche, le suplicó Lynel mientras la colocaba en su regazo. Dime que no quieres que vaya a la habitación de la concubina, rogó. En ese momento, Zelda recuerda lo que le susurró el gran duque Martins al oído. El duque le advirtió que esa noche debería devolver al emperador a las concubinas, ya que solo de esa manera, mientras ella estuviera en esa posición de emperatriz, no tendría que preocuparse por ser atacada por los ministros. No quiero que lo hagas, respondió Zelda, tras pensarlo. Esa petición hizo que Lynel se sonrojara y se le dibujara una sonrisa. Está bien, fue lo que respondió mientras la besaba. Dímelo de nuevo, dime que no quieres que me vaya, suplicó el emperador. No quiero que su majestad esté en mi habitación esta noche, expresó tristemente nuestra protagonista. ¿Qué estás diciendo?, cuestionó el emperador con indignación. Luego de eso, se quedó en silencio. Entiendo, si esa es la voluntad de la emperatriz, entonces iré a la habitación de las concubinas ahora mismo, exclamó. Posteriormente, se retiró de la habitación, y nuestra protagonista se quedó sola y triste, pensando en Lynel. A la mañana siguiente, Charon le comenta a Zelda que no está segura de si su majestad el emperador fue a los aposentos de la señorita Caterina anoche, ya que esa dirección también es la ruta de los paseos nocturnos que toma el emperador. Zelda le pide que no se preocupe, y le aclara que es algo normal. En el fondo se pregunta qué habría pasado si se hubiera aferrado a Lynel la noche anterior. Está segura de que habrían pasado una buena noche juntos. Pero si hubiera pasado la noche con Lynel, habría sido perseguida por Caterine, y habría sido difícil evitar la ira del duque de Calios, quien posee el ejército privado más poderoso del imperio de Rafión. Está convencida de que no solo el duque de Calios, todos los ministros se habrían vuelto en su contra. Y eso habría complicado las cosas incluso para Lynel, el emperador. Así que llegó a la conclusión de que tomó la decisión correcta. Esa fue una decisión tomada solo para proteger a Lynel Gadionetpa. Sin embargo, reflexiona que, aunque su elección de anoche evitó conflictos con los ministros, no resolvió el corazón herido de Lynel. Por eso concluye que, aunque ella es alguien que debe partir en algún momento, incluso si tiene que irse, antes de eso, quiere llevarse bien con Lynel. Es por eso que llama a su sirvienta Charon, le pregunta si le había dicho que no había nada programado para su majestad el emperador después del almuerzo. Y le informa que irá a ver a su majestad. En el despacho del emperador, el asistente imperial saluda a su majestad la emperatriz. Se disculpa con ella y le comunica que hay un invitado en la oficina en ese momento. ¿Se está reuniendo con los ministros?, preguntó Zelda intrigada. Bueno, es que la señorita Caterina acaba de entrar, respondió el secretario. Eso hizo que nuestra protagonista se estremeciera. Supe que su majestad fue a los aposentos de la señorita Caterina anoche, comentó Zelda. Pero, ¿qué hace hoy en la oficina?, cuestionó. Antes de que el secretario pudiera responder a la pregunta, la puerta del despacho se abre por la señorita Caterine. Zelda y Lynel intercambian miradas de sorpresa. Me preguntaba por qué había tanto ruido, parece que su majestad, la emperatriz, ha llegado, señaló Caterine. La primera concubina, Caterine Calios, saluda a su majestad la emperatriz, exclamó con molestia. Nuestra protagonista se pone incómoda, justo estaba a punto de regresar, pero ahora no puede hacerlo. ¿Qué asunto trae a la emperatriz a la oficina a esta hora?, preguntó Lynel. Vine aquí porque pensé que su majestad estaba solo, respondió Zelda mientras desvía su mirada hacia Caterine. Emperatriz, ¿no está usted especialmente radiante el día de hoy?, cuestionó Caterine con una sonrisa forzada. Zelda piensa que, como sabe que Lynel estuvo en la residencia de la emperatriz la noche anterior antes de estar con ella, tal vez está insinuando algo con sarcasmo. Por el momento, decide hacer como si no supiera nada. Con una sonrisa, le pregunta si de verdad lo cree, y le comenta que debe ser porque anoche durmió muy bien después de tanto tiempo. Esa declaración hizo que Lynel frunciera el ceño con disgusto. Nuestra protagonista no comprende por qué los dos están actuando de esa manera, ya que fue ella quien pasó la noche anterior sola. Al notar los ojos enrojecidos de Caterine,
llegó a la conclusión de que fue una noche intensa. Catherine, enojada, comenta que entonces se retirará por ahora, y se despide del emperador y de la emperatriz. Una vez que quedaron solos, el emperador le pregunta a Zelda qué es lo que ocurre. Nuestra protagonista intenta mencionar lo que pasó la noche anterior, pero Lynelle la interrumpe y le responde que su noche no estuvo mal. Le pregunta si no fue hasta allí para preguntarle sobre eso. Zelda, apenada, le aclara que eso no era lo que quería preguntar, y que solo no ha podido dejar de pensar en la manera en la que el emperador se fue anoche. Lynelle deja su taza de té con brusquedad, le pide que no se preocupe y le asegura que a partir de ese momento se asegurará de que la emperatriz no vuelva a sentirse de esa manera. Luego le pide que no se quede de pie y tome asiento. Zelda le responde que no, porque parece que lo está interrumpiendo cuando está ocupado. Anuncia que, como ya ha confirmado que su majestad está de mejor humor, entonces ella también se retirará. Sin embargo, tras decirlo, se quedó allí de pie en la oficina. Dijiste que te ibas, comentó el emperador confundido. Sí, me iré, ¿puedo retirarme?, preguntó la emperatriz nerviosamente. Cualquiera que te escuche pensará que la emperatriz actúa según mis órdenes, señaló Lynelle. Puedes irte y hacer lo que desees, agregó. Entonces realmente me iré, comunicó Zelda. Al salir del despacho, Zelda se siente mal, porque solo quería decirle que anoche no fue sincera y que ella también deseaba pasar la noche con él. De repente, Charon aparece y llama a la emperatriz. Emocionada, le cuenta que hay un invernadero en el palacio y le pregunta si le gustaría pasear por allí para relajarse un poco. Nuestra protagonista con una sonrisa le responde que sí. Mientras se estaban retirando, Zelda se percata de que alguien la estaba observando. En el invernadero, Charon le cuenta que las plantas que crecen allí son bastante delicadas, y si la temperatura en el invernadero no es la correcta, se marchitan rápidamente. Zelda expresa que es sorprendente como el aire en ese lugar es más fresco que el de afuera. Charon, emocionada, le cuenta que también es su primera vez en el invernadero, y expresa que es realmente fascinante. Ahora que lo pienso, ¿eras tú quien quería venir aquí y por eso me pediste que viniera?, preguntó Zelda. No es así, Su Majestad, ¿cómo podría yo hacer eso?, tartamudeó Charon nerviosa. Zelda se ríe por la reacción graciosa de Charon. En eso, logra escuchar un crujido, y se pregunta quién podrá ser, ya que notó que las han estado siguiendo desde el palacio principal. Desea saberlo porque, si representa una amenaza, debe proteger a Charon. Pero luego descubre que era Rousey, la cual estaba escondida entre los arbustos. Tú eres la señorita Rousey Adelis, es decir, la concubina Rousey Adelis, señaló Zelda. La segunda concubina, Rousey Adelis, rinde sus respetos a su majestad, la emperatriz, expresó Rousey mientras le hacía una reverencia. Nuestra protagonista piensa que su reverencia es un poco exagerada, decide no indagar sobre si la estaba siguiendo. Mientras la ayuda a levantarse, amistosamente, le pregunta si fue hasta allí para ver el invernadero. Rousey le responde que sí, ya que nunca había estado en un invernadero, así que quería verlo. Zelda le comenta que entiende, y le pregunta si Rousey también se siente en calma estando en ese lugar, por el hecho de que ella siente que tiene ese efecto. Rousey, nerviosa, le responde que sí, realmente siente que su mente está más renovada. Pero le comenta que, en primer lugar, hay algo por lo que le gustaría disculparse. Zelda, sorprendida, le pregunta por qué se disculparía. Rousey, apenada, le comenta que es sobre la otra vez, cuando entró en los aposentos de la emperatriz sin su permiso. Le aclara que realmente pensó que estaba permitido, incluso lo había escuchado en el banquete. Entre sollozos, le cuenta que las otras jóvenes mencionaron que la emperatriz lo había ordenado, así que pensó que era cierto. Zelda le pide que no se preocupe, es un asunto que ya quedó atrás. Agrega que, además, como ella no lo sabía, no había motivo para regañarla. Rousey le agradece, y le cuenta que en realidad no deseaba convertirse en concubina, puesto que solo quería vivir leyendo libros. Zelda, curiosa, le comenta que parece que le gustan mucho los libros, y le pregunta qué tipos de libros suele leer. Rousey le contesta que no tiene preferencia y lee de todo, pero los libros que más le gustan son libros de magia. Le cuenta que, desde que era pequeña, ha estado estudiando magia curativa por su cuenta. Zelda se sorprende y expresa que es un pasatiempo impresionante. Le asegura que si algún día no se siente bien, le pedirá ayuda. Rousey le agradece por el halago.
Mientras la observa fijamente, le comenta que hay algo más que desea decirle. Nuestra protagonista rápidamente gira su cabeza, no comprende qué pasa y se pregunta si Rousi acaba de ver el lado derecho de su rostro. Tiene dudas si acaso notó su cicatriz. Pero piensa que la poción mágica aún no debería haber perdido el efecto, entonces se pregunta si de alguna manera se dio cuenta. Rousi le estaba por comentar sobre algo ocurrido antes de la boda, pero son interrumpidas por Catherine. Vaya, nos volvemos a encontrar aquí, emperatriz, comentó Catherine con un aire de superioridad. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.